Hola, bienvenidos una vez más a Revento Reboot. Estamos en un F5 en DCS Wall y bueno, vamos a pausar la cabina y así no tenemos ruido y vamos a explicar hoy el funcionamiento, el procedimiento de bombardeo con las bombas MK82, MK83, MK84 y M117. Ok, son cuatro tipos de bombas de caída libre y todas ellas usan los mismos parámetros. ¿Os puede parecer chocante que una bomba que pese más se pueda tirar con la misma trigonometría que una bomba que pesa menos? Pero, ¿cómo se entiende que la sustentación, vamos a decir ahí, rozamiento de la bomba, las MK son de la misma familia, tienen la misma forma, aunque tengan algo más de ligero de peso, no entra en la ecuación matemática el peso, por lo cual se entiende que tiene la misma dinámica trigonométrica, así que vamos a dejarlo ahí y vamos a ver el ejemplo práctico, al fin y al cabo es como uno se lo puede creer, ¿ok? Así que vamos a empezar primero explicando el panel que tenemos hoy en mente para el uso del bombardeo. Es este panel que veis aquí abajo. Vamos a empezar con el External Stores. Deciros que esto solo gestiona cosas que se caigan, bombas, básicamente, ¿no? Con los misiles no funciona. Si os acordáis del anterior vídeo de los AI-9, el save lo teníamos puesto en save y salían los AI-9, ¿ok? Esto es lo único que nos va a hacer cuando seleccionemos alguna otra posición, los Sidewinder no van a ser disparados, ¿vale? Es como entrar en modo aire-suelo, ¿ok? Por lo que ello, si lo movemos a la derecha, lo prepararíamos el sistema para disparar cohetes o flares de estas de iluminación, que también tiene el F5. Y si lo tenemos a la izquierda, que es lo que nos importa hoy, podemos ponerlo en bomba, o en repel, ¿vale? O las bombas en repel. Si lo ponemos en bomb, es una suelta por parejas de toda la vida. Por parejas bueno, múltiplos de dos o de una en una, pero básicamente es una suelta unitaria de todo el armamento seleccionado. Ahora veremos dónde se selecciona. Si seleccionamos tres bombas, que haría las tres a la vez. Si dos, una. Y en Repel, pues igual, las que estén seleccionadas, dos, tres bombas, las que sean, harían ya con este intervalo al que esté seleccionado. Un intervalo de 0,06 segundos, 0,10 segundos o 0,14 segundos. Ok, como veis son intervalos bastante pequeños, pero si queréis atacar a unidades terrestres, así blindados que estén en línea, o sobre todo cosas que estén en línea, ¿no? Hacer una suelta en línea, os recomiendo que pongáis 0,14. El 0,10 y el 0,10 no tanto, pero bueno, 0,10 y el 0,6 se quedan muy juntito todo. De hecho, el 0,6 apenas parece que haya una separación, es un cráter muy grande y ya está. Entonces, bueno, 0,6 lo usaremos para cuando ataquemos estructuras, generalmente 10 os lo dejo al gusto y 14 os lo recomiendo para hacer una línea de bombas y de cráteres. Luego tenemos el Bombs Arm, que tiene la postura de Save. Esto es para armar las bombas en Save, pues la bomba saldría pero no explotaría. En Nose o en Tail, dependiendo de si lo ponemos abajo o arriba, tiene cuatro posturas el interruptor. Se activarán los interruptores o bien el de morro, según entre el morro en impacte contra el suelo explota la bomba, o el de cola de la bomba, cuando la bomba penetre, si tiene que penetrar, o el sensor de cola note el impacto, es cuando explotará, que suele dar un poco más de margen para que penetre si en el sitio donde va a caer se puede penetrar. Aunque no se penetre, va a explotar, ¿ok? Pero al final y al cabo la bomba choca y absorbe esa energía. Y luego pues activar los dos. Normalmente usaremos activar los dos, el nose y el tail, porque así, en el caso de que falle uno de los dos, siempre está el otro detonador para hacer que la bomba detone y no se quede sin explotar. Y eso es lo que va a entrar en funcionamiento. Este de aquí solo es para el aire-aire, realmente. Lo podríamos dejar, en vez de como está ahora Guns Missile and Camera activado, lo podríamos poner en off y no tendríamos el sonido del Sidewinder. O lo podríamos poner en cámara only, que es lo que yo haría por imitar el realismo, porque así tendríamos la cámara de head display, está aquí, grabando y se grabaría el bombardeo, ¿vale? Entonces, bueno, es interesante simular la realidad, ya que tenemos ese botón. Y luego lo importante, la selección de bombas. ¿Cómo se hace? Aquí abajo, esto de aquí, ¿vale? Las puntas de plano siempre van a ser los Sidewinder, da igual que los dejéis en on o en off, lo suyo es dejarlos en on, por si acaso hay que pasar rápidamente aire-aire, sería simplemente poner el external stores en safe y estaríamos en aire-aire.
Y luego los pilones, pues debemos saber por cómo hemos cargado el avión dónde están las bombas. En el caso de hoy, yo sé que tengo las bombas de más grande a más pequeña, así que aquí en el centro tengo una MK84, en estos dos tengo una MK83 en cada uno, y en los más exteriores tengo MK82. Que ahí las podéis ver cómo difieren en tamaño, ¿vale? Si es verdad que en la panza, en la estación ventral, se podrían cargar 5 MK82 y en ese caso, si lo tuviéramos solo seleccionado la opción del centro y en modo bomb, cada pulsación que hiciéramos sería una única bomba, con lo cual tendríamos 5 bombas para soltar. Si lo tuviéramos en ripple, pues ya dependería del intervalo y se soltarían todas con ese ripple. También podemos, incluso con bombas distintas, como es este caso, activarlas todas y ya sean bomb o en ripple, si es en bomb se sueltan todas a la vez y si es en intervalo pues se van soltando en un intervalo y ya está. No he comprobado nunca cuál es el orden de preferencia cuando están en intervalo, pero entiendo que el sistema es lo suficientemente listo para hacerlo desde fuera adentro. Ok, pero eso sí que no lo he pensado. Pero bueno, como se supone que todas las 4 bombas que selecciones van a caer, realmente no te importa. Además son 0,14 segundos lo que va a estar el avión desnivelado en cada lado, así que no deberían preocuparnos. Y eso es el panel que nos va a entrar en funcionamiento. Aparte, tenemos que acompañarlo con la mira de head display, que aquí lo vamos a poner en modo manual. Ok, está off, ahora mismo está en misil. Tenemos el de aire 1, aire 2 y el manual. Y lo ponemos en manual. Hay unas tablas, yo me bajé el manual real del F5, pero no coinciden las tablas del real con el virtual. Ok, con lo cual nos toca investigar y hacer nuestras propias tablas. Por ejemplo, valores que nos pone en manual, nos dice que con un dive, un picado de 20 grados, deberíamos poner la retícula a 80, menos 80 pues por debajo. Si el dive fuera en vez de 20, fuera de 30, tendríamos que ponerlo a 79. Ok, ese dive, bueno, aquí lo pongo manual y tenemos la retícula y veis que la depresión, moviendo la rueda hacia adelante, que también la puedo mover hacia atrás, y veis que se mueve también hacia arriba, hay que tener cuidado con eso. Bueno, pues vamos hacia adelante y me lo llevo a 80 que hice en manual porque el bombardeo que voy a hacer hoy va a ser a 20 grados, que recomiendo 20 grados porque es más relajado, ¿vale? Ocurren las cosas más lentamente. Si lo haces a 30 va más rápido todo y bueno, no te da tiempo a veces, si hay algún error, a recuperarlo. Pero fijaos el pequeño desnivel, la Piper de 80 a 79, se mueve poquito, pero eso ya cambia, hay 10 grados de picado. Entonces bueno, el procedimiento sería poner aquí la depresión que pone aquí de la mira, que por ejemplo otra depresión que he estado yo ensayando, volando a baja cota a 400 nudos, 500 pies de altura, la depresión debería ser de 110. Ok, 110, que si centro el tracker vais a ver que se pone bastante bajo, ahí, 110. Apenas, si depende de cómo te sientes, puedes tener problemas al hablar el punto, pero bueno, sabemos que este punto está aquí, entonces mentalmente podemos hacer la cruceta y apuntar. Tampoco es un bombardeo de precisión, ok, así que es un bombardeo de saturación, por eso lo habitual es soltar varias bombas. No vas a hacer una bomba por tanque y vas a darle, ¿vale? No pensemos eso. Podríamos pensarlo, pero va a ser difícil de hacer. Así que bueno, ya hemos visto cómo los paneles. Vamos a entrar en el ejemplo práctico de cómo es el sistema y vamos a ver cómo queda, ¿vale? Así que voy a cortar un momento el vídeo, alejo el avión y nos vemos. Bueno, pues todavía me estoy alejando, pero esto hay que prepararlo. Si sabemos que vamos a llevar un bombardeo de un ángulo de 20 grados, ahora os pondré las tablas que os pone, pero os dice que ese bombardeo debería empezar a unos 5000 pies para acabar soltando las bombas a 1500 pies y esa entrada debería ser a 350 nudos y ya cuando picamos deberíamos como mucho quedarnos en velocidades de 350 a 400, no superar el 400. Ok, entonces para hacer todo eso lo suyo es que antes de, cuando estamos todavía en navegación, en zona relajada, preparásemos el bombardeo. ¿Cómo se prepara? Bueno,
Pues si hemos dicho que la velocidad de entrada va a ser 350, vamos a poner la velocidad de 350, ¿vale? La vamos a mantener. Me pongo el indexer en 350 para tener una referencia visual algo más fácil. Vamos a la velocidad vertical, ponerla a 0 porque nos interesa para lo que vamos a hacer a continuación. Así que vamos trimando poco a poco, lo colocamos. Esto hay tiempo de sobra para hacerlo porque estamos en la zona aliada, ¿ok? Todavía no hay presión de enemigos, no hay nada. La altura nos da igual, lo que nos importa es la velocidad vertical y mantener una velocidad de 350 aproximadamente. Ok, estoy trimando un poquito a ver si termino de tener un 0 exacto. Vale. Y quiero pausar esto para que lo veáis. Bueno, fijaros que ahora estoy en parámetros. Vale que el 350 no es exacto, pero ya os digo que se pueden asumir estos pequeños errores. ¿Vale? Pero fijaros, la velocidad vertical 0 y velocidad 350. Bueno, nuestro instrumento que nos va a dar el ángulo de picado, el dive de 20 grados. Veis que no está en 0 ahora mismo. Y yo debería estar en 0. ¿Vale? Este instrumento se va descalibrando con el tiempo de vuelo, tal, y de vez en cuando tenemos que hacerle un fast erect. Podemos hacer dos cosas, o el fast erect, que a mí me gusta porque es más rápido y bueno, de un botón y se soluciona todo, o podríamos con la ruleta esta del indicador centrarlo a la postura esta de aquí, ¿vale? Poner justo que ahora mismo tengamos el horizonte artificial en nuestro vector de morro, ¿vale? ¿Qué voy a conseguir con esto? Que yo entre 150 nudos manteniendo altura, como es ahora, esto se va a convertir en mi vector velocidad. Entonces ese vector velocidad, una vez que inicie el descenso de 20 grados, esos 20 grados van a ser correctos. ¿Vale? ¿Cómo sé aquí que son 20 grados? Pues cada línea larga son 10. Entonces tendré que ponerlo en la segunda línea larga. ¿Ok? Eso va a ser lo que tendríamos que preparar desde lejos. Una vez que te lo hayas preparado, bueno, tú lo mismo te gusta jugar más con el instrumento, lo dejas preparado con el Fast Erect y luego con esta ruletita, pues te acuerdas que tienes dos posturas para arriba, tres, dependiendo si ahora estás volando a 500 nudos o esas cosas, pero si no lo usas mucho, puedes dejarlo ahí y volar con este normal. Pero yo uso este para el bombardeo porque evidentemente sé que nos pilla a mira de todo. Este nos pilla un poco lejos, ¿ok? Entonces, bueno, vamos a seguir. Ya tenemos configurado. Ah, no, ¿veis? Le doy al Fast Erect. Veis que se ha puesto ahí y el HSI también se ha hecho un Fast Erect, ¿vale? Hace las dos cosas. Pero ya tengo esto perfectamente como mi vector velocidad. Entonces ahora sí, voy a intentar mantener unos 5.000 pies. Voy a hacer el bombardeo que pone en el manual. Luego os pasaré el bombardeo que hice a 500 pies. Que el de 500 pies... como ya ahí sí la altura importa mucho, porque como sean 400 pies, 500, o haces un repeat interval estos de 0.14 o se nota mogollón. Bueno, mientras tanto voy a activar todas las bombas que quiero soltar, que van a ser pues todas, menos las laterales, las MK83. Voy a soltar una MK84, que es la que tengo en el central, y dos MK82, que son las que tengo en los laterales. ¿Vale? Entonces, bueno, ahora para alinearnos con el objetivo, que lo tengo en Conchinchina, como podéis ver, es un poco a ojímetro esta distancia. Entonces voy a acercarme y voy a cortar el vídeo para que no os tengáis que tragar este pequeño acercamiento y así es el vídeo más corto y subtítulo menos. Así que ahora nos vemos. Bueno, el objetivo lo tengo ahí delante. Ok, este es el objetivo. Recordemos que tengo puesto el 80 de la depresión. Hemos puesto las bombas en armadas, en nose y tail, en 0.14 y en triple, y voy a soltar la MK84 que está en el centro y las MK82 que están en los laterales, quedándose las MK83 en el avión todavía. Entonces vamos a ello. Veis que si yo siguiera recto y nivelado, que faltaría poquísimo, dejaría de ver el objetivo rápidamente, ¿no? Entonces lo que tenemos que hacer es abrirnos hacia un lateral, derecha a izquierda. Es mejor dejar el objetivo a la izquierda porque no tenemos la brújula que nos tapa, pero daría igual. Ok, simplemente es visual todo esto. Entonces, ahora más o menos manteniendo la altura de 5.000 pies de diferencia, tenemos que...
Un segundo, ahí lo trimo. Ahí estaría. Vale. Aquí. ¿Veis que casi tengo los 5000 pies? Que dice el manual. Estoy manteniendo la velocidad. Y bueno, esto todavía no estaría no muy ajustado, pero está como lo hemos dejado antes. El radar lo podéis apagar, si queréis. No importa aquí. Entonces, bueno. La idea para este bombardeo no es muy importante la altura, pero si lo entrenáis, como ahora que está todo muy liso, estoy en un mar, la playa, aquí al lado, todo es muy plano. Yo sé que 5000 pies aquí van a ser lo mismo, o casi lo mismo que 5000 pies allí. Pero si el objetivo estuviera encima de esa montaña, y yo ahora mismo tengo 5000 pies, no, porque cuando llegue a la montaña mismo, cuando voy a empezar la maniobra, tengo 2000 pies con respecto al suelo. Entonces hay que saber la altura del objetivo. A objetivos fijos es muy fácil, hay mapas y tal. A objetivos que estén tanques, que se muevan tal, es más difícil. Pero bueno, sabéis que en el F10 nos da rápidamente la altura del lugar. Así que bueno, podríamos simular de esa manera que vemos un mapa con las líneas de altura y lo miramos y sumamos pues 2000 a la altura que sea, ¿no? Si es una meseta o una montañita a 2000 pies, tendremos que hacer la aproximación a 7000. Lo importante es el ángulo de picado, ¿vale? La altura es más o menos de referencia, no importa que soltemos las bombas a 1000 pies, sigamos, pero acaba importando, ¿vale? Si hacemos un ripple no importa mucho, pero si solo una bomba estratégica sí importa. Entonces, bueno, hay que practicarlo mucho y ir sacando maña. La separación lateral, estando a unos 5000 pies, es fácil de calcular para no estar muy lejos y que claro, si estás muy lejos haces el dive de 20, te estrellas contra el suelo y todavía no has llegado al objetivo. Si estás muy cerca y haces el dive de 20, te lo pasas. Entonces una relación óptima en la que puedas hacer un dive de 20 y pasar por encima del objetivo con 1500 pies, que es como dice el manual, sobrevolar a 1500 pies, o sea, hacer la suelta a 1500 pies. Luego ya romperías y no hace falta sobrevolar el objetivo. Entonces, bueno, ahí está el objetivo, muy fácil de ver hoy, ya lo digo, es un tutorial. Entonces, la idea del objetivo es hacer que vuele paralelo a esta línea de la cabina y que vuele paralelo, pero por debajo de la mitad del retrovisor. Aquí, más bien pegado a la mitad, pero un poco por debajo, un poquito por debajo de la mitad. Si está muy pegado va a estar muy cerca y vamos a tener que picar rápidamente, puede ser complicado. Entonces, la mitad estaría bien, justo como lo acabo de poner yo ahora, ¿vale? El objetivo ahí. Y bueno, lo tengo ya todo configurado. Vamos a ver qué pasa, a ver si meto las bombas en el objetivo. El trimado lo llevo el de antes, me gusta mantener el trimado así. Y ahora que estoy en cero podría hacer un fast rápidamente. La velocidad la tengo que mantener ahí, no hace falta que la baje. Sobre todo, no uséis pedales, a partir de ahora mismo ya no uséis pedales. Simplemente con el stick, no vale maniobrar con los pedales. Porque la bomba no va a caer. Entonces ahora, la idea de cuándo virar yo a la izquierda, a partir de ya, cuando yo quiera. Puedo esperar a que esté ahí, eso me va a complicar más. Pero bueno, una vez que se pasa ahí por el mámparo, maniobro lentamente por encima del objetivo. Y ahí alineo y ya idle y me voy buscando, ¿vale? No estoy perfectamente alineado, pero bueno, según estoy alineado voy a apuntar a este avión de aquí. Quería apuntar del centro, pero bueno, sería tal. ¿Veis que ya tengo una marca de 20? De menos 20 de dive. La velocidad la tengo en parámetros. Simplemente con mantener idle no va a irse de madre. Esto nos da igual ahora mismo. Y la altura vamos a controlarla para saber si realmente lo estamos haciendo bien, pero a ver si coincide esos 1500 pies con lo que os he dicho, ¿no? Entonces, bueno, vamos para allá. Sí, voy a apuntar de centro ahí. Meto idle totalmente, que se me pone ahí los 20. Y cuando la piper esté por encima, ¿vale? Fijaos que bien, ¿vale? Lo hemos hecho bastante bien. Porque estamos con un dive de casi 20. Estamos un pelín por encima, un pelín por encima. Estamos apuntando un poquito por debajo del objetivo, lo que nos viene bien porque vamos a hacer un ripple de 0,14, con lo cual vamos a hacer son 3 bombas que llevamos, va a caer casi una encima de él. La velocidad está justo en el límite. Sabéis que si tuviera más velocidad, la bomba va a tener más tendencia a irse hacia adelante. Menos velocidad, se va a quedar corta, ¿vale? Así que nos da ese margen de 50 nudos para meterlo en la piper, la explosión y demás. Así que simplemente voy a quitar la pausa, voy a dar al botón y vamos a ver qué ocurre. Voy a soltar la bomba y bueno,
Han caído. Se han cargado a uno de los aviones. Han caído un poco pasadas. ¿Por qué? Por el dive que os decía. ¿Vale? También fijaros que como he tenido que pausar, entre que he despausado y he dado al botón de disparo, ha habido ahí un tiempecito. Porque yo cuando he pausado es cuando debería estar dando el botón de disparo. ¿Vale? Entonces se ha sumado todo. Pero habéis visto que, bueno, no es un bombardeo complicado. Es muy de mantener los parámetros y que nadie te dispare. Y si te disparan, aguantar ahí, echarle pelotas, ir soltando bengalas y ya está. ¿Vale? Es eso. Así que aquí sí podríamos programar la suelta continua de bengalas. Pero claro, si ponemos suelta continua de bengalas, luego ahora mismo tendría que estar apagándolas si no se me gastan. Entonces, bueno, un programita de bengalas continuo y ya está. Y bueno, pues eso ha sido el bombardeo. Ahí habéis visto que me quedan todavía las dos bombas. Y os voy a poner un vídeo de cuando estuve haciendo prácticas para ver esas alturas de a 500 pies a 400 nudos con el dive, bueno, el dive de cero, evidentemente, paralelo al suelo, con la retícula a 110 de cómo sueltan las bombas y la referencia G, vais a ver que es lo mismo. Así que bueno, me voy a despedir aquí. El cacho que os voy a poner va a ser un replay, así que no lo voy a andar comentando. Espero que os guste, espero que hayáis aprendido algo. Podría hacer otra pasada con las bombas, pero es exactamente igual. En otro vídeo hablaremos de las bombas frenadas, porque recordad que estos son bombas de caída libre. El F5 también tiene estas mismas bombas, la MK82 en frenada, ¿vale? Y tiene las bombas láser. Aparte, pues hay otro armamento más que es bastante simple, los rockets, las bengalas. Lo veremos en todo, no os preocupéis. Pero sobre todo las frenadas, que el manual no pone nada de ángulos, entonces ahí tengo que investigar un poquito más. Así que nada, un saludo, decirle a vuestra familia que se suscriba, a vuestros amigos, hermanos y todos. Y ya está, que tú ya estás suscrito, si no, suscríbete y darle a la campanita para que os lleguen todas las notificaciones. Así que un saludo, nos vemos y hasta luego. No se te olvide darle al botón de suscribirse y de seguirme en las redes sociales para no perderte las últimas novedades de mi canal. En la parte inferior encontrarás los accesos directos a mis secciones y vídeos anteriores.